Un hombre que lloró arriba de un escenario confesando en público que casi convence a su esposa de abortar a su primera hija. Una boda de 4.500 invitados en Florencia que terminó en un divorcio de $200.000 al mes. Una frase sobre la esclavitud que estuvo a punto de romper un matrimonio antes de que el mundo entero supiera que ya estaba roto. Un comunicado desesperado pidiéndole al planeta compasión por la mente de un hombre que ella ya no podía frenar. Una boda relámpago con otra mujer semanas después de firmar el divorcio. Y hoy, en 2026, un padre acusado de no llamar a sus propios hijos mientras su nueva esposa sale a desmentirlo frente a las cámaras. Esta no es la historia de Kim Kardashian y tampoco es la historia de Kanye West. Esta es la historia de lo que pasa cuando dos personas que construyeron su poder controlando cada detalle de cómo el mundo las ve, se enamoran una de la otra y descubren demasiado tarde que hay una sola cosa que ninguna de las dos puede evitar, una mente que se está rompiendo en tiempo real. Esto es Detrás del Ícono y esta es la historia de Kim y Kanye. Antes de ser Kimie, fueron durante casi una década apenas dos conocidos del mismo círculo. Kanye la admiraba desde lejos, lo decía en entrevistas, lo dejaba entender en canciones, nunca lo escondió, pero durante años esa admiración no fue correspondida. Kim tenía su propia vida, su propia fama en construcción y su propia historia con otros hombres. Y entonces en 2011 algo cambió. Kim salía de un matrimonio relámpago con Kris Humphries, 72 días de boda convertidos en la burla de un país entero. Kanye, casi al mismo tiempo, salía de una relación de varios años con Amber Rose y una de las etapas más oscuras de su carrera, marcada por la muerte de su madre 3 años antes. Dos personas heridas, dos personas que ya sabían mejor que nadie cómo se construye una imagen pública. Y dos personas que sin decirlo del todo estaban buscando lo mismo, alguien que entendiera el peso de vivir observado todo el tiempo. Ahí empezó todo, no como un cuento de hadas, sino como una alianza entre dos sobrevivientes de la fama. Cuando Kim y Kanye finalmente hicieron pública su relación, no fue un romance más, fue la fusión de dos marcas que por separado ya eran gigantes. Yeah. We have an announcement to make. Oh my God, what? We're having a baby. En 2013, el anuncio del embarazo no fue un comunicado de prensa, fue una puesta en escena, un despliegue de rosa sincronizado proyectado en la pantalla gigante del estadio de béisbol de San Francisco. Meses después, Kanye repitió la fórmula para la propuesta de casamiento. Alquiló el mismo estadio, contrató una orquesta de 50 músicos e hizo aparecer en la pantalla una frase que se volvió viral al instante: "Please marry me". Nada de eso fue espontáneo, todo estaba diseñado para hacer noticia. 2 días antes, la pareja llevó a sus invitados a cenar al Palacio de Versalles en Francia, un espacio que ni siquiera abre habitualmente sus puertas para eventos privados, y cerró exclusivamente para ellos. En mayo de 2014 se casaron en Florencia, Italia, palacio renacentista, invitados de la realeza del entretenimiento mundial, seguridad militarizada. Kanye no solo se casó con Kim, empezó a rediseñarla. Cambió su paleta de colores, cambió los cortes de su ropa, la llevó de la estética glamorosa y curva que la había hecho tan famosa a un minimalismo neutro, casi arquitectónico, calcado de su propia visión estética para Yeezy. Para algunos era un artista compartiendo su visión con la mujer que amaba. Para otros era la primera señal de algo mucho más profundo, un hombre que necesitaba controlar no solo su propia imagen, sino también la de las personas que lo rodeaban. Kim, la misma que durante años había armado su propio imperio decidiendo cada detalle de sí misma, por primera vez dejaba que alguien más sostuviera el lápiz. Pero antes de seguir me gustaría contarles 3 momentos que definieron a esta pareja frente al mundo mucho antes de que nadie imaginara cómo iban a terminar. 1. El video musical de Bound 2, Kanye y Kim sobre una moto en un fondo verde con paisajes proyectados que parecían sacados de un protector de pantalla de los 90. La crítica los destrozó, Internet lo parodió durante meses y aún así se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su relación. 2. La portada de Vogue de abril 2014. Anna Wintour, la editora más poderosa de la moda mundial, los puso juntos en la tapa de la revista más exclusiva del planeta. La reacción
fue inmediata. Una petición pidiendo que se retirara de circulación juntó decenas de miles de firmas en horas. Para Kanye fue una validación artística. Para gran parte del mundo de la moda fue un símbolo de que el dinero ya podía comprar cualquier prestigio. 3. La boda de Florencia, transmitida en fragmentos, fotografiada al milímetro, con un video final dirigido por un cineasta profesional y musicalizado como una película. No fue una boda, fue una gran producción de Hollywood. Porque al final, para esta pareja, incluso el amor, tenía un guión, dirección de arte y estreno programado. Entre 2015 y 2016, Kimmy no era solo una pareja, era un imperio cultural con dos cabezas. Moda de elite, colaboraciones históricas, portadas simultáneas. Kim ya no seguía tendencias, sino que en este caso ya las empezaba a imponer. Kanye ya no solo hacía música, diseñaba el futuro estético de una generación entera con Yeezy. Pero en octubre de 2016 ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo y que muy pocos conectaron en su momento. Kim fue asaltada a mano armada en un departamento de París, la ataron, la encerraron en un baño, le robaron millones de dólares en joyas y fue uno de los momentos más traumáticos de su vida pública. Kim se replegó, dejó de postear, habló años después de un estrés postraumático que la acompañó durante mucho tiempo. Y según se supo después, Kanye empezó a insistir en que se vistiera de forma más conservadora y mucho menos expuesta. Otra vez arreciaba el control y esta vez disfrazado de protección. Un mes después, en noviembre de 2016, fue Kanye el que terminó colapsando del todo. Un jueves, en un show en San José, dijo desde el escenario que si hubiera votado lo habría hecho por Donald Trump. La audiencia en su mayoría lo abucheó. Al día siguiente, en Sacramento, algo se rompió del todo. Kanye interrumpió el show en la tercera canción y se quedó 17 minutos hablando sin cantar una sola nota más. Habló de racismo, de la industria discográfica, atacó gente dando sus nombres, Jay-Z, Beyoncé, Drake, y en medio del delirio miró a cámara y dijo: "Es un mundo nuevo, Hillary Clinton, este es un mundo nuevo". Bajó del escenario, canceló el resto de la gira Saint Pablo de un día para el otro y todo el mundo empezó a pensar que en esa cabeza había algo que no estaba funcionando del todo bien. 3 días después, la policía de Los Ángeles recibió un llamado de control por su bienestar, una ambulancia lo trasladó al centro médico Ronald Reagan en UCLA, donde quedó internado bajo custodia psiquiátrica y la versión oficial habló de estrés y agotamiento. Con el tiempo se supo que fue mucho más que eso. Fue la primera vez que el mundo vio, aunque fuera por unos días, que detrás del genio que todo lo controlaba había algo que él ya no podía controlar en absoluto. Kim lo sostuvo, lo cuidó y lo protegió como pudo de las cámaras. Nadie lo sabía todavía, pero ese noviembre de 2016 fue el primer ensayo de todo lo que vendrían 4 años después. En 2018, Kanye empezó a acercarse públicamente a Donald Trump. Gorra roja, fotos en el Salón Oval, declaraciones que dividieron hasta su propia audiencia. Y entonces, en mayo de ese año, llegó la frase que casi lo destruye todo. En una entrevista con TMZ, Kanye dijo que la esclavitud, después de 400 años, sonaba como una lección. La reacción fue instantánea y brutal, y meses después, el propio Kanye lo confirmó en una canción. Contó que Kim lo había llamado gritando, diciéndole que estaba a punto de perderlo todo, él y ella. Ese mismo año, Kanye protagonizó otro episodio que dejó ver la grita real del matrimonio. En pleno Twitter acusó a Kim de haberse reunido con el rapero Meek Mill en 2018 y escribió textual que llevaba tratando de divorciarse desde ese preciso momento. Kim nunca confirmó ni desmintió toda la versión de Kanye, pero algo quedó claro: en privado la pareja ya estaba en crisis, en público todavía sostenían la fachada. Y fue justo en ese momento cuando Kim tomó una decisión que nadie esperaba. En 2019, mientras Kanye se volvía cada vez más errático en público, Kim empezó a estudiar leyes. No en una universidad tradicional, sino a través de un programa de aprendizaje legal poco convencional, estudiando de noche después de acostar a sus hijos. No lo hizo por prestigio, lo hizo, según contó ella misma, después de involucrarse en casos de reforma carcelaria y reunirse con el por entonces presidente para pedir el indulto de una mujer condenada a cadena perpetua por un delito no violento. Mientras Kanye se convertía cada vez más en un personaje que ni siquiera él mismo podía controlar,
Kim, en silencio, empezaba a construir la primera versión de sí misma que no dependía de su apellido, de su cuerpo, ni siquiera de su marido. Estaba, sin saberlo, preparando su salida. Y en 2025 salió a la luz algo que nadie había visto hasta entonces. Un documental llamado In Whose Name, dirigido por el propio camarógrafo personal de Kanye, mostró años de material filmado puertas adentro. Y ahí apareció una escena que ninguna revista, ningún paparazzi había logrado capturar jamás. It doesn't matter what the internet says, it matters what we think, yay. So what do you think? Did you have an effect on my mental health? Yes, I'm saying yes. And I love you. I don't want you to be not perfect. I love you. And I want my daughter to love you the way you want her to love you. En 2018, días después de la visita de Kanye a la Casa Blanca, Kanye, todavía alterado, discutiendo con Kris Jenner sobre lo que la gente decía de él en internet, sobre su diagnóstico de bipolaridad y sobre la internación de 2 años antes que la familia nunca había terminado de asumir en voz alta. Kris intenta calmarlo, le dice que no importa lo que diga internet, que importa lo que piensa la familia. Y entonces, con la voz quebrada, agrega algo que en ese momento nadie sabía que estaba siendo filmado. Sí, te digo que sí y te digo que te amo. No quiero que seas simplemente imperfecto. Te amo y quiero que mi hija te ame como vos querés que te ame. En ese mismo material aparece otra escena. Una llamada entre Kim y Kanye esos mismos días donde ella le explica con paciencia forzada que no está dispuesta a quemar puentes con las marcas y las empresas que le dieron oportunidades a lo largo de todos estos años. 2 mujeres en momentos distintos tratando de contener a un mismo hombre con el mismo lenguaje: cuidado, amor y límites suaves. Durante años el público solo vio los tweets, los titulares, los escándalos ya editados para el consumo masivo. Recién en 2025 se supo cómo sonaba puertas adentro el momento exacto en que una familia entera intentaba sostener a alguien que ya se les estaba escapando de las manos. Y antes de seguir quiero repasar 3 señales que hoy, mirándolas en retrospectiva, explican todo lo que se venía. 1. La internación de noviembre de 2016 maquillada públicamente como agotamiento cuando en realidad fue un quiebre psiquiátrico real. 2. El tuit de 2018 donde Kanye acusó a Kim de querer divorciarse en público meses antes de que la palabra divorcio apareciera siquiera en todos los medios. 3. La decisión silenciosa de Kim de estudiar leyes justo cuando su matrimonio empezaba a resquebrajarse. Nadie lo vio como una señal de salida, pero era lo que realmente sucedía. Porque a veces las señales más importantes no son un escándalo, son un silencio que empieza a construir otra cosa. A comienzos de 2019, mientras su matrimonio se sostenía cada vez con más esfuerzo, Kanye encontró un nuevo proyecto para controlar por completo: la religión. Empezó a organizar el Sunday Service, misas privadas los domingos al amanecer, con coro propio, producción musical de estudio y una estética armada hasta el último detalle. Todos los asistentes vestidos con la misma paleta neutra, la misma silueta oversize, el mismo beige que ya definía su universo estético desde Yeezy. Y no era solo fe, era otra vez diseño total. Un mundo entero construido y dirigido por una sola persona, con reglas propias, vestuario propio y un público que debía adaptarse a su visión. En octubre de ese año lanzó Jesus is King, un disco íntegramente gospel. Dijo que había dejado atrás la vulgaridad, el ego, la vieja música. Kim lo acompañó en varias de esas misas y por un tiempo, ante las cámaras, la narrativa familiar fue la de una pareja encontrando estabilidad a través de la fe. Pero el patrón, mirado desde cerca, era el mismo de siempre. Kanye no había aprendido a convivir con el caos interno, había encontrado una vez más una forma de canalizarlo hacia el proyecto que él controlaba de punta a punta. Y como todos sus proyectos anteriores, este tampoco iba a durar mucho tiempo tranquilo. El 19 de julio de 2020 se produjo un hecho puntual que terminó de romper todo.
Kanye se sube a un escenario en North Charleston, Carolina del Sur, y anuncia ante cámaras de todo el mundo su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero lo que iba a ser un acto político se convirtió en una cosa completamente diferente. Kanye, entre lágrimas, frente a un público que no sabía cómo reaccionar, contó que él y Kim habían considerado abortar a North, su primera hija. Dijo que había sido él quien insistió en tenerla y lo contó todo en vivo, sin filtro y sin editar absolutamente nada. She said she was pregnant, and for 1 month, and 2 months, and 3 months, we talked about her not having this child. She had the pills in her hand. You know these pills. Kim, según se supo después, estaba devastada. Fuentes cercanas hablaron de una mujer furiosa y humillada, viendo cómo el momento más privado de su vida se convertía en material para la campaña. Al día siguiente de ese acontecimiento, Kanye no se calmó, más bien les podría decir que aceleró. Publicó en una seguidilla de tweets que borró horas después que Kim había intentado volar a Wyoming con un médico para encerrarlo, como en la película Get Out, solo porque él había llorado tratando de salvar la vida de su propia hija. Acusó a Kris Jenner de querer controlarlo, la llamó textualmente Kris Jong-un y dijo que ya no le permitía ver a sus hijas. El mundo entero miraba en tiempo real el colapso de un hombre frente a una esposa que ya no tenía forma de controlar el relato. Y entonces Kim hizo algo que ninguna versión anterior de sí misma habría hecho. En lugar de defenderse con un comunicado de imagen, en lugar de negarlo todo o borrar la conversación, publicó un texto pidiendo al mundo compasión y empatía. Explicó por primera vez en público que Kanye vivía con trastorno bipolar, que lo que el mundo veía como un espectáculo era en realidad una enfermedad real con consecuencias reales atravesando a una familia real. Fue el momento más honesto y más vulnerable que Kim mostró en toda su carrera pública. Y fue también la prueba final de que había algo que ni siquiera ella, ni su equipo, ni ningún acuerdo confidencial podían editar, ni siquiera poder intentar frenar. Y después de aquella semana ya no hubo vuelta atrás. Para fin de 2020 vivían separados, Kanye, instalado casi de forma permanente en un rancho de Wyoming, y Kim en Los Ángeles con sus 4 hijos. En febrero de 2021, Kim presentó formalmente el divorcio. Hubo un intento de reconciliación. Kim asistió a los eventos de escucha del álbum Donda. En uno de ellos se dejó ver con el vestido de novia, recreando simbólicamente la boda, mientras Kanye observaba desde el escenario. Finalmente, todo esto duró poco y en octubre de 2021, Kim fue invitada como host al famoso late night show americano SNL y en su monólogo frente a millones de espectadores bromeó diciendo que el divorcio se había reducido básicamente a una sola cosa, su personalidad. Fue una frase filosa que fue aplaudida y fue también la confirmación pública de que ya no había marcha atrás. El acuerdo final se firmó en noviembre de 2022, custodia compartida de los 4 hijos, $200.000 mensuales de manutención, y Kanye además le transfirió a Kim una propiedad de $4 millones pegada a su propia casa. En apariencia, un cierre ordenado casi quirúrgico, pero lo que vino después demostró que no había nada ordenado en absoluto. A comienzos de 2022, mientras el divorcio todavía se tramitaba, Kim empezó a salir con el comediante Pete Davidson. Kanye no lo toleró en silencio. En enero de ese año lanzó el video musical Easy y en medio del video apareció una escena que ni sus propios seguidores supieron cómo procesar. Una versión animada en plastilina de Kanye secuestraba, enterraba viva y decapitaba a una figura idéntica a la de Pete Davidson. La reacción fue inmediata. Medios de todo el mundo lo calificaron de perturbador y de ir más allá del bullying. Kanye no se disculpó, sino que más bien lo dejó circular. Los mensajes siguieron durante meses. Publicaciones anunciando la muerte de Skid, el apodo con el que empezó a llamar a Pete en público, indirectas, capturas de pantalla de conversaciones privadas expuestas sin filtro, publicaciones borradas y vueltas a subir minutos después. En marzo de 2022, Instagram le suspendió la cuenta durante 24 horas después de una serie de ataques que incluyeron insultos raciales dirigidos a otro conductor de televisión y nuevas amenazas veladas hacia Pete. Kim, en privado y también en público,
le pidió que parara. Habló de la salud mental de sus propios hijos, expuestos en cada capítulo de esa guerra a través de sus compañeros de colegio y de las redes sociales que ya usaban sin supervisión total. Pete, mientras tanto, empezó terapia específicamente para procesar el nivel de acoso digital que estaba recibiendo. Según contó, él mismo después tuvo que ir a un psiquiatra durante mucho tiempo. Dijo que nunca había vivido algo tan invasivo, ni siquiera durante sus años más expuestos en Saturday Night Live. Para agosto de ese año, Kim y Pete ya se habían separado. Varias fuentes cercanas hablaron de un desgaste directamente relacionado con la presión pública de Kanye que no dejaba de generarles. Kim había logrado divorciarse de Kanye en el papel, pero seguía todavía atrapada dentro de su relato. Apenas semanas después de que el divorcio quedara formalmente en marcha, Kanye se casó en una ceremonia no oficial con Bianca Censori, una diseñadora australiana que había trabajado dentro de su propia compañía. Para muchos, la elección no fue casualidad. Bianca compartía rasgos físicos y estéticos con Kim que Kanye había modelado muchos años atrás. Como si en lugar de aceptar la pérdida hubiera decidido reconstruir una nueva versión de su propio proyecto, y esta vez con alguien que estaba dispuesta a no cuestionarlo. Y durante los años siguientes ese proyecto se hizo cada vez más visible. Bianca empezó a aparecer en público con looks diseñados enteramente por Kanye. Mallas transparentes, torsos desnudos cubiertos apenas por las medias, apariciones descalza en pleno invierno. Estilistas y periodistas de moda coincidieron en algo que no lo favorecía demasiado. No parecía una elección personal de ella, parecía una dirección de arte ajena ejecutada sobre un cuerpo que no opinaba en público. Y el punto máximo de todo esto llegó en febrero de 2025. En la alfombra roja de los premios Grammy, Bianca se quitó un tapado de piel frente a las cámaras y debajo no había vestido, solo un body de tul completamente transparente. La imagen dio la vuelta al mundo en minutos. Algunos medios la analizaron como una posible infracción a las leyes de exposición pública. Otros abrieron el debate de siempre: libertad estética o control disfrazado de libertad. Kanye salió a defenderla, dijo que la crítica era solo envidia. Pero la comparación era inevitable. La misma mano que años atrás había reemplazado el guardarropa de Kim por un minimalismo neutro y abandonando todas sus estridencias, ahora llevaba ese mismo impulso de control a un extremo mucho más expuesto, con una mujer que al menos públicamente nunca lo cuestionó. Kim había roto ese molde, se había ido, había reconstruido una marca propia y se había recibido de abogada. Bianca, hasta donde el público podía ver, seguía bajo el control absoluto de Kanye para cualquier decisión que tuviera que tomar. Y antes de cerrar, quiero repasar 3 postales que muestran cómo incluso después del divorcio, esta historia nunca dejó de generar titulares. 1. El video Easy, con el entierro en plastilina de Pete Davidson, que la prensa musical calificó como uno de los ataques públicos más extremos de un artista contra la nueva pareja de su ex. 2. El vestido invisible de Bianca Censori en los Grammys 2025. Esto generó más cobertura mediática que la ceremonia de premios en sí misma. 3. En mayo de 2025 se filtró una carta documento que supuestamente el abogado de Kanye le había enviado a Kim. La acusaba de 3 cosas: haber dejado a North sola en un auto durante la Met Gala, seguir subiéndola a TikTok pese a sus objeciones y no dejarlo ver a sus hijos, al punto de no haber visto a Saint en todo un año entero. La noticia se viralizó en horas, pero días después el propio equipo de Kanye salió a desmentirlo. La carta era falsa, él nunca la había enviado. Alguien la había inventado y aún así el mundo entero la dio por real durante 24 horas solo porque llevaba sus nombres. Porque a esta altura ya no hace falta que pase algo real entre ellos, alcanza con que alguien diga que esto había pasado. Pero al final de cuentas, el campo de batalla más constante, sin embargo, nunca fue Instagram, ni TikTok, ni ninguna de las redes sociales. Fueron sus propios hijos. Ya en 2022, Kanye había cuestionado públicamente que North, la mayor de sus 3 hijas, tuviera cuenta de TikTok. Kim respondió que sus ataques constantes le resultaban más dañinos que cualquier red social. No fue un episodio aislado, sino que se repitió con matices distintos cada vez que Kim compartía contenido de North en sus propias redes.
Pero en 2024 el mismo hombre que había cuestionado la exposición de su hija en TikTok la subió él mismo a un escenario. La hizo rapear en Talking Once Again, uno de sus temas. La filmó en videos musicales, la dejó hablar frente a miles de personas en un show en vivo sobre querer hacerse más piercings, más tatuajes con apenas 11 años. La crítica fue inmediata y esta vez la contradicción era demasiado evidente hasta para sus propios seguidores. El mismo padre que decía proteger a North de la exposición digital la estaba exponiendo él mismo en un escenario mucho más grande que cualquier red social. Y la tensión nunca se apagó, se mantuvo año tras año como un fuego lento que nunca terminaba de apagarse del todo. Y en 2026 la historia seguía todavía sin cerrarse. Kim declaró frente a cámaras que Kanye nunca llama para ver a sus hijos, aclarando que se trataba de un divorcio y no de un secuestro. Semanas después, Bianca Censori salió a desmentirla en una entrevista describiendo a Kanye como un padre presente capaz de convertir un cuarto entero en un parque de espuma para sus hijos. Dos versiones, dos relatos y la misma pareja 5 años después del divorcio todavía disputándose el control de la narrativa. Solo que esta vez el objetivo en disputa ya no eran ellos dos, eran los 4 chicos que quedaron en el medio. Kim y Kanye construyeron juntos uno de los imperios culturales más grandes de la historia reciente del entretenimiento. Ella aportó el sistema, control absoluto de cada narrativa, cada imagen, cada escándalo convertido en estrategia. Él, la visión, la capacidad de romper reglas, de imponer estética y de convertir el caos en arte. Durante años, esa combinación pareció invencible, hasta que apareció la única variable que ninguno de los dos podía diseñar, negociar ni editar en postproducción. Una mente real atravesando una enfermedad real en un cuerpo que seguía obligado a subirse a un escenario todos los días. Y quizás ahí esté la parte más incómoda de toda esta historia. No en el escándalo, no en los tweets borrados y ni siquiera en la boda relámpago con otra mujer semanas después del divorcio. Está en esa grabación de 2018, filmada sin que nadie lo supiera, donde la madre de Kim le dice al marido de su propia hija que atraviesa una crisis emocional enorme, que lo ama y que por eso no quiere verlo imperfecto. Porque esa frase, dicha con la mejor intención del mundo, es exactamente el problema que atravesó todo este matrimonio. Nadie a su alrededor sabía cómo amarlo sin al mismo tiempo tratar de editarlo. Esto fue detrás del ícono y esta fue la historia de Kim Kardashian y Kanye West. Una historia que demuestra que se puede controlar una imagen, un relato, hasta un imperio entero, pero no se puede editar una mente que se está rompiendo. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal, escuchanos y míranos en todas nuestras plataformas y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos. Porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.